Un muro de hormigón que genera y almacena su propia electricidad y que continúa haciéndolo mientras el edificio permanezca en pie. Un equipo de la Universidad del Sudeste en China construyó precisamente eso, y lo anunciaron en mayo de 2025 como el primer hormigón autoalimentado con capacidad de almacenamiento de energía del mundo. No es un error tipográfico. El propio muro es la batería y el generador. Ahora mismo, los vídeos de esto inundan tus redes sociales llamándolo una batería mágica china. Pero dos de las cosas más importantes que dicen esos vídeos son simplemente falsas. Y la verdad es más extraña que la exageración. Lo extraño es que la esencia es completamente real, enterrada bajo un montón de exageraciones. El hormigón es el material de construcción más utilizado en el planeta. Por peso, es el material más fabricado que producimos. Decenas de miles de millones de toneladas cada año. Más que cualquier otra cosa en la Tierra, excepto el agua. Y durante 5.000 años ha cumplido una sola función. Sostiene las cosas. Paredes, suelos, puentes, carreteras, cimientos. Un peso muerto que soporta la carga y no hace nada más. La idea de que esa sustancia gris que se encuentra en todos los edificios a tu alrededor pueda conducir electricidad suena a ciencia ficción. Pero no lo es. Es un resultado de laboratorio. Está publicado y las cifras son reales. El problema radica en lo que sucede en el trayecto desde el laboratorio hasta la pantalla de tu teléfono. Aquí está el primer error que cometen las publicaciones virales. Siguen llamándolo batería. No es una batería, es un supercondensador. Y esa distinción es la razón principal por la que esta tecnología es interesante. Una batería almacena energía en una reacción química lenta. La cargas, la química cambia. La descargas, la química vuelve a cambiar. Y cada vez que haces eso, la química se desgasta un poco. Por eso la batería de tu teléfono funciona peor después de 2 años. Un supercondensador no depende en absoluto de la química. Almacena la carga físicamente en la superficie de sus electrodos, como la electricidad estática se adhiere a un globo. Los iones se precipitan hacia la superficie al cargarlo y se dispersan al descargarlo. Y como no hay reacción química, prácticamente no se degrada. Se carga en segundos en lugar de horas. Resiste cientos de miles de ciclos y apenas se desgasta. La desventaja es que un supercondensador almacena mucha menos energía que una batería del mismo tamaño. Por lo tanto, cuando alguien filma un bloque de hormigón iluminando un LED y lo subtitula "Este ladrillo podría alimentar tu casa", se ha saltado la parte importante. No puede alimentar tu casa, todavía no, y tal vez nunca lo haga de la forma en que ellos lo conciben. Lo que sí puede hacer es almacenar una pequeña cantidad de carga, liberarla rápidamente y seguir haciéndolo durante décadas sin estropearse. Tenlo en cuenta porque eso cambia el propósito real de este dispositivo. Ahora viene el segundo error que muestran los vídeos, y este tiene que ver con quién lo hizo primero. Es que el transformador de baterías que se hizo viral no salió de China. Salió de un laboratorio en Missouri en 2020. Un químico llamado Julio Darcy, de la Universidad de Washington en San Luis, descubrió que un ladrillo rojo común es en secreto el esqueleto perfecto para un supercondensador. Los ladrillos rojos obtienen su color del óxido de hierro, el mismo mineral de color óxido, y están llenos de pequeños poros como una esponja. El equipo de Darcy inyectó vapor ácido y un gas especial en esos poros, y la reacción generó una red de fibras plásticas conductoras
a lo largo de todo el ladrillo. Esa red conductora convirtió el ladrillo en un electrodo. Combina dos ladrillos tratados con un gel en medio, séllalos y tendrás un supercondensador. Literalmente puedes construir una pared con él. 3 de ellos conectados entre sí alcanzaron los 3 voltios suficiente para alimentar un LED verde y el aparato siguió funcionando después de 10.000 ciclos de carga. Incluso mantenía una luz encendida mientras el ladrillo sellado permanecía sumergido en agua. El único inconveniente era el coste, ya que tratar un ladrillo costaba aproximadamente 3 veces más que uno sin tratar. Así que el ladrillo que todos atribuyen a China era en realidad un prototipo estadounidense de hace 5 años. Y tenía techo. Esos ladrillos eran lo suficientemente resistentes para una pared decorativa, pero no para sostener un edificio. Además, almacenaban energía sin generar ni un solo vatio. Ese es precisamente el vacío que el equipo chino abordó. No copiaron el ladrillo. Plantearon una pregunta más difícil. ¿Qué pasaría si el propio material de carga, el hormigón, del que está hecho un edificio, pudiera almacenar energía y generarla por sí mismo? Para entender por qué eso es un salto tan grande, hay que comprender cómo se convierte algo tan simple como el cemento en un electrodo. El cemento es un pésimo conductor por sí solo. La electricidad básicamente se niega a pasar a través de él. Pero el cemento, una vez fraguado, queda plagado de poros microscópicos, un laberinto fractal de diminutos canales que quedan tras la reacción del agua y el endurecimiento del material. Y resulta que esa estructura de poros es la clave. Un equipo del MIT lo demostró claramente hace un par de años. Mezclaron cemento y agua con negro de humo, que es esencialmente hollín muy fino, y a medida que el cemento fraguaba el carbono, no se quedaba ahí quieto. Se introducía por todos esos poros siguiendo el laberinto y crecía hasta formar una red conectada de cables conductores que recorría todo el bloque. De repente, el hormigón podía transportar carga. Los poros retienen el electrolito, la red de carbono almacena la carga y el bloque se convierte en un supercondensador gigante. La razón por la que esto funciona radica en la superficie, que es donde reside la clave del éxito o fracaso de los supercondensadores. Un supercondensador almacena carga en la superficie de sus electrodos. Por lo tanto, cuanta más superficie se pueda concentrar en un volumen fijo mayor, será su capacidad de almacenamiento. Y el laberinto de poros internos del cemento es enorme. Si desplegamos todos esos canales microscópicos dentro de un solo bloque, la superficie oculta alcanza el rango de los kilómetros cuadrados. Los filamentos de carbono recubren todo ese paisaje subterráneo y cada centímetro cuadrado se convierte en un lugar para estacionar y cargar. Desde afuera parece un bloque sólido de color gris opaco. Casi toda la actividad se desarrolla en superficies que no se ven. El equipo del MIT hizo los cálculos para escalar esto y el resultado es impresionante. Un bloque de su cemento de carbono de unos 45 metros cúbicos, aproximadamente 3 metros, podría almacenar alrededor de 10 kilos. Eso equivale a la electricidad que consume una casa promedio durante un día. Imagínense eso por un momento. No es una batería en el sótano, es el sótano. Si se construyen los cimientos de una casa con este material, se conectan a los paneles solares del tejado y los cimientos acumulan silenciosamente la luz del sol durante el día y la devuelven por la noche. La misma idea se aplica a las carreteras. Si se entierra una capa bajo el asfalto, en teoría la carretera podría recargar de forma inalámbrica los coches eléctricos mientras circulan por ella. Esa es la versión estadounidense de esta carrera y es real.
y es por eso que de repente todo el panorama es tan importante. China tampoco se ha quedado de brazos cruzados en lo que respecta al almacenamiento. En los últimos 2 años, una oleada de laboratorios chinos ha estado trabajando a contrarreloj para convertir el cemento en un supercondensador y las cifras siguen aumentando. Un equipo que construye lo que ellos llaman supercondensadores estructurales a base de cemento entrelazando fibras de carbono y nanotubos de carbono a través de cemento. Portland Común logró una cifra de almacenamiento lo suficientemente alta como para mantener encendido un LED rojo durante más de 9 minutos con un solo bloque pequeño. Ahí lo están apuntando directamente a cargar pavimentos, carreteras que llevan su propia energía. Otro grupo incorporó una química a base de zinc en mortero de cemento aireado para obtener resistencia de almacenamiento y de carga en el mismo vertido. Un tercer método mantuvo la resistencia a la compresión del hormigón en torno a los 41 megapascales, un grado estructural genuino, al tiempo que le permitía almacenar carga. Por lo tanto, el muro de almacenamiento no es un caso aislado, es todo un campo y China se ha volcado en él. Pero almacenar energía es solo la mitad de lo que logró el equipo de la Universidad del Sudeste y es la mitad más pequeña. Porque almacenar electricidad todavía significa que primero hay que obtener esa electricidad de algún lugar. Su hormigón genera la suya propia. Aquí es donde los videos promocionales fallan por completo porque es realmente difícil de creer. El material genera electricidad a partir de una diferencia de temperatura. El efecto que utilizan se llama efecto Seebeck y se conoce desde hace 200 años. Cuando una cara de ciertos materiales está más caliente que la otra, el calor empuja los portadores de carga desde la cara caliente hacia la fría, y ese desequilibrio crea un voltaje. Una diferencia de temperatura se convierte en electricidad sin piezas móviles, sin combustible, sin nada que gire. El problema siempre ha sido que los materiales de construcción comunes son pésimos para eso. El voltaje que se obtiene es mínimo. Así pues, el equipo de la Universidad del Sudeste, liderado por Miao Changwen, académico de la Academia China de Ingeniería, dedicó sus esfuerzos a diseñar el cemento en sí para que fuera eficiente. Construyeron 2 versiones, una de tipo P y otra de tipo N, las 2 mitades necesarias para crear un circuito termoeléctrico funcional mediante la mezcla de aditivos especiales en la matriz de cemento. El salto en el rendimiento es la principal novedad. Su cemento termoeléctrico alcanzó un valor Seebeck aproximadamente 10 veces superior al de los materiales a base de cemento anteriores. En otras palabras, para la misma diferencia de temperatura, produce aproximadamente 10 veces más voltaje que el que se había obtenido con cualquier cemento hasta entonces. Ahora piensa en dónde ya existen diferencias de temperatura de forma gratuita en todas partes. El lado soleado de un edificio frente al lado sombreado. El interior cálido frente al exterior frío en una noche de invierno. Una carretera abrasada por el sol de la tarde frente al suelo fresco que hay debajo el calor residual que emana de un aire acondicionado. Todo eso es una brecha de temperatura que la pared podría estar convirtiendo silenciosamente en una corriente de goteo todo el día para siempre, sin combustible. Esto no es energía libre en el sentido que le da un profesor de física, para que quede claro. El calor ya estaba fluyendo del lado cálido al lado frío y se estaba escapando en su mayor parte al aire. La pared solo hace un pequeño corte al pasar, como una cabina de peaje, hace un pequeño corte al tráfico que ya usa la carretera.
Es un goteo, pero un goteo que corre por cada pared exterior de cada edificio todo el día y en todo momento. Noche suma algo que un solo número dramático nunca muestra, así que ahora tienes un material que genera un poco de electricidad a partir del calor que pasa a través de él. La siguiente pregunta obvia es ¿a dónde va esa electricidad? Y aquí es donde las dos mitades encajan. El mismo equipo también construyó el lado de almacenamiento a juego, un supercondensador de cemento auto-recargable, con lo que describen como una estructura tipo sándwich. Electrodos de cemento en el exterior, un electrolito a base de cemento en el medio, y la pieza ingeniosa es esa capa intermedia. Esa capa intermedia. El investigador que describió el diseño de almacenamiento, Zhou Yang, explicó que le dieron al electrolito una estructura interna ordenada en capas, casi como las nervaduras de una hoja, razón por la cual todo el sistema se denomina bioinspirado. Esa estructura permite que los iones se muevan rápidamente a través de ella, impidiendo que los electrones tomen un atajo. Bloquear ese atajo es la clave del supercondensador, porque un atajo es una fuga y una fuga es una batería que se descarga durante la noche. Al modificar esa microestructura, lograron aumentar la conductividad iónica del cemento en 6 órdenes de magnitud en comparación con el cemento ordinario. 6 órdenes de magnitud equivalen a 1.000.000 de veces. Y lo lograron sin sacrificar la resistencia que hace que el cemento valga la pena, que es la trampa en la que cae todo intento de este tipo. Normalmente, para mejorar el rendimiento eléctrico del hormigón, se le resta eficacia como material haciéndolo más blando, más débil e inútil para sostener nada. Ellos evitaron ese tipo de intercambio. El material se mantuvo resistente y se volvió conductor. Si se comparan ambos inventos, se obtiene la palabra que los diferencia del ladrillo estadounidense autocargable. El cemento termoeléctrico extrae voltaje del calor que se mueve a través de la pared, y el cemento de almacenamiento, situado justo al lado, capta ese flujo y lo almacena las 24 horas del día, sin panel solar, sin cableado de la red eléctrica, sin ningún aporte más allá de la diferencia de temperatura que ya tiene el edificio. Un muro que se rellena solo lenta y silenciosamente, simplemente porque un lado está más caliente que el otro. Ese es el ciclo que los vídeos promocionales nunca explican. Y es la parte que requirió un verdadero esfuerzo para cerrar. Luego está el número que realmente me hizo dejar de leer y volver a leerlo. Después de 20.000 ciclos de carga y descarga, sus supercondensadores aún conservaban el 95% de la capacidad con la que comenzaron. 95%. Después de 20.000 ciclos. Si este es el tipo de análisis técnico que te interesa, tómate un segundo para suscribirte, porque este canal profundiza precisamente en esas historias de tecnología china que los grandes medios reducen a clips de 10 segundos, para ponerlo junto a algo familiar, una batería de litio en un teléfono o un automóvil. Generalmente se considera desgastada alrededor de 1.000 a 2.000 ciclos. Este cemento soportó 20-0. Y apenas se notó. El propio planteamiento del equipo fue directo sobre lo que eso significa. Un material de almacenamiento tan duradero podría durar tanto como el edificio en el que se vierte. Nunca lo reemplazarías porque sobreviviría a todo lo que lo rodea. Esa es la imagen completa que los videos virales están distorsionando. No se trata de un ladrillo de batería de China. Un equipo de investigación chino está tomando el material portante con el que ya se construyen los edificios y dándole dos nuevas funciones a la vez
generar energía a partir del calor que pasa a través de él y almacenar esa energía durante décadas sin que se desgaste. Generar o almacenar en el mismo bloque gris, diseñado para durar más que la estructura. Dicho así, suena casi demasiado bueno para ser verdad, y algunas partes ahora mismo lo son. Porque esta es la parte honesta que los vídeos sensacionalistas nunca te contarán, y es importante. Ahora mismo, hoy esto es algo pequeño. No estamos hablando de cablear tu cocina desde una pared. Los voltajes que producen estas muestras de laboratorio son modestos. La cantidad de energía que almacena un bloque de este tamaño es una mínima parte de la que contiene una batería real. Y las demostraciones más impresionantes son cosas como mantener un LED encendido o hacer funcionar un pequeño ventilador. El sistema termoeléctrico solo funciona mientras exista una diferencia de temperatura real que le permita generar energía. Cuando se pone el sol y la temperatura interior y exterior se igualan, la generación disminuye hasta casi desaparecer. Se trata de un avance de laboratorio, no de un producto que se pueda comprar. Cualquiera que te venda un sistema de pared china que alimente de energía a toda tu casa, te está vendiendo una fantasía que tardará años en hacerse realidad, si es que llega a hacerse realidad. Todo esto tiene un límite infranqueable. La cantidad de energía que se puede almacenar en un supercondensador sigue siendo solo una pequeña fracción de la que contiene una batería de litio del mismo volumen. Esa diferencia es real, proviene directamente de las leyes de la física, y es precisamente por eso que nadie en este campo afirma que este material reemplace la batería de tu coche o la batería externa de tu casa. Lo que cambia es algo más pequeño y sutil. Es la suposición de que el hormigón simplemente tiene que estar ahí sin hacer nada. Entonces, ¿por qué importa algo de esto si un solo bloque apenas enciende una bombilla? Porque estás pensando en un solo bloque. La clave está en que nunca usarías un solo bloque, usarías el edificio entero. Cada muro, cada losa, cada tramo de cimentación, cada columna, todo almacena y desmolda a la vez. Un bloque es un error de redondeo. Una manzana es una central eléctrica que nadie tuvo que construir en ningún sitio, porque es el mismo hormigón que se iba a usar de todas formas. El hormigón no, es un material de nicho que se instala en un rincón. Es el esqueleto de la civilización. Ya está presente en cada pared, cada piso, cada cimiento, cada puente, cada kilómetro de carretera, por miles de millones de toneladas. La energía que almacena un solo metro cuadrado es minúscula, pero la superficie es prácticamente ilimitada porque es la superficie de todo lo que construyen los humanos. El almacenamiento que supone la estructura no cuesta casi nada adicional porque la estructura iba a existir de todos modos. No hay que comprar ninguna batería aparte, ni extraer metales raros, ni utilizar productos químicos inflamables que puedan incendiarse, ni nada que se degrade y necesite ser reemplazado cada 10 años. Ese es el verdadero premio, el hormigón, que un edificio necesita de todos modos, trabajando un segundo turno prácticamente sin coste adicional. Además, hay una ventaja añadida. El cemento es una de las mayores fuentes de emisiones de carbono del planeta, un material que no podemos dejar de fabricar y que al parecer no podemos descontaminar. Si el hormigón que siempre íbamos a verter también puede reducir el consumo energético de un edificio almacenando su propia energía solar, haciendo funcionar sus propios sensores y reduciendo lo que toma de la red eléctrica, entonces el material más contaminante que fabricamos empieza a saldar una pequeña parte de su propia deuda. Esa es una razón para preocuparse, ya que ningún clip de 10 segundos te lo va a dar todo. Y aquí es donde deja de ser una curiosidad de laboratorio y comienza a ser una estrategia, porque China no solo está realizando estos experimentos en una universidad.
ya está implementando la versión adulta de la misma idea a escala nacional. A finales de 2025, se puso en marcha un proyecto en la provincia de Gansu conectado a la red eléctrica que combina un enorme banco de baterías de litio con un conjunto de supercondensadores de 25 MW. Un sistema combinado con una potencia nominal de 500 MW y una capacidad total de almacenamiento de 1000 MWh. Otra planta de Shaanxi se puso en marcha, la que se ha denominado la mayor instalación de supercondensadores del mundo, un bloque de 58 MW que funciona junto con baterías convencionales. La razón por la que un país construiría un sistema de almacenamiento de supercondensadores de ese tamaño es exactamente la misma por la que la versión de cemento resulta interesante. Los supercondensadores responden en milisegundos y prácticamente nunca se desgastan. Por lo tanto, absorben las fluctuaciones repentinas que el viento y la energía solar generan en la red eléctrica. Captan las ráfagas y las sombras de las nubes que las baterías por su lentitud y fragilidad no pueden absorber eficazmente. Y lo hacen durante décadas sin ser reemplazados, lo que cambia radicalmente las cosas. Porque este tipo de almacenamiento se compra prácticamente una sola vez, en lugar de tener que volver a comprarlo cada pocos años. El año pasado, China añadió más energía eólica y solar que ningún otro país en un solo año. Esto significa que el problema de la fluctuación energética es mayor allí que en cualquier otro lugar del planeta. Y la demanda de sistemas de almacenamiento rápidos, baratos y prácticamente inagotables es aún mayor. Si comparamos estas dos cosas, el patrón es evidente. Por un lado, las granjas de supercondensadores a escala de red que estabilizan provincias enteras hoy en día. Por otro, la investigación que convertirá el hormigón de edificios individuales en pequeñas versiones distribuidas de lo mismo mañana. Ambos persiguen lo mismo: almacenamiento económico duradero y adaptable a todas las construcciones del país. Si se lleva esto al extremo, la red deja de ser algo independiente a lo que uno se conecta. Las propias ciudades se convierten en la red. Además, existe una capa estratégica subyacente. Quien logre convertir esto en una construcción convencional obtendrá algo más importante que una batería más barata. Obtendrá edificios que dependan menos de la red eléctrica, ciudades que puedan sobrellevar las fluctuaciones de la energía renovable gracias a su propia infraestructura y un sistema energético que no dependa de la minería. Una larga lista de metales que controla otra persona. Para un país que vierte más hormigón y pone en marcha más energía solar que nadie en la historia, ese tipo de independencia es una parte importante de por qué todo el esfuerzo tiene sentido, y China no es la única que lo ve así. Por eso, esto es una carrera, no una vuelta de honor. El ladrillo estadounidense fue el que inició todo esto. La fundación del MIT, que almacena energía para un día, persigue el mismo futuro desde la otra dirección. La ciencia está abierta a cualquier posibilidad y el liderazgo podría inclinarse hacia cualquier lado. El resultado de la Universidad del Sudeste sirvió para marcar la versión más difícil del problema: un único material que genera energía y la conserva. Lo suficientemente resistente como para construir con él y lo suficientemente duradero como para olvidarse de él. Que esa bandera se convierta en edificios reales o se quede solo en un impresionante documento depende de quién la saque primero del laboratorio y la suba al camión de hormigón. Así que la próxima vez que veas uno de esos anuncios que prometen una batería mágica china que alimenta tu casa, sabrás lo que realmente hay detrás. No es una batería. No es una batería y no se originó en China. Lo que realmente es podría ser mucho más grande que todo eso. Una idea verdaderamente asombrosa: que las paredes que te rodean no tienen por qué ser un lastre. Que el material más aburrido de la Tierra
podría pasar el próximo siglo generando y almacenando energía en casi total silencio. Lo cual plantea la pregunta obvia que este video solo abordó el almacenamiento de energía. El hormigón que almacena electricidad para todo un día en sus cimientos ya está asombrando a los ingenieros que lo prueban. Ese hormigón que almacena energía es el tema que se muestra en pantalla ahora mismo, así que no se lo pierdan.